Nadia Tolentino está con nosotros. Nadia, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Y más ahora que me enteré de que en RD no hay apagones. Me Amén. siento mucho mejor. En mi casa sí Muy El bien, señor muy tranquila. Cuéntame qué Gracias a tenemos, Dios. Nadia. Estamos de vuelta con el Mediodía Radio aquí Hoy con nuestra tenemos- experta en mercadeo. Gracias, gracias. Hoy tenemos un tema muy, muy interesante que va acorde con el tiempo que estamos viviendo en el país y creo que es muy, muy importante para esos aspirantes que tenemos y aspirantas, como dice el señor, políticos. Y vamos a hablar El de las señor secretario. promociones. Don productor. El don productor, señor secretario. Vamos a hablar de las promociones de marcas políticas. Darle algunos tips, algunas recomendaciones para que puedan ver mejores resultados y para que sobre todo puedan llegar a ese público votante que espera saber un poco más de ustedes que están aspirando a cargos que van a representar a nuestro país de una manera u otra. Entonces vamos a hablar de ese tema tan importantísimo en el día de hoy. Comenzando con una de las principales problemáticas que tenemos, y es que hay muchas cuentas políticas que se han topado con la realidad de que Instagram o Facebook le ha bloqueado su cuenta publicitaria. ¿Por qué le sucede esto? Sucede que Facebook, como tenemos estas marcas digitales que son internacionales, estadounidenses, tienen reglas que todos debemos cumplir. Una de ellas es que cuando los anuncios se tratan de temas políticos, temas religiosos, temas de salud o temas de viviendas, a la hora de tú hacer una publicidad, obligatoriamente debes marcar una casilla donde tú le dices a la plataforma que tu anuncio tiene carácter político. Claro. Cuando tú no haces eso, inmediatamente el algoritmo, la cuenta, tu administrador de anuncios se da cuenta que tu contenido tiene mensajes políticos, se procede a bloquear tu cuenta por violar las normas de la plataforma. O sea, entonces, no te toman el post, te bloquean tu cuenta completa. Te bloquean la cuenta de anuncios. O sea, no tu Sí, cuenta no puedes- de que no no puedes- puedes tú no puedes publicar, promocionar sino que no tu te contenido. puedes promover el contenido. Okay. Entonces, cuando vayan a hacer anuncios políticos, las personas que le manejan su cuenta deben tomar este consejo muy en serio. Es decir, desde que tú vayas a publicar tu anuncio, antes de hacerlo, debes explicarle a la plataforma que se está tratando de un contenido que contiene, valga la redundancia, que contiene mensajes orientados hacia la política. Entonces, ese es el primer consejo. Número 2. Perdón, ¿y a las personas que ya se la bloquearon? Conozco varios compañeros. Bueno, en este caso hay un proceso que se debe hacer para poder pedirle a la plataforma que te desbloqueen la cuenta. También hay algunas otras formas. Tú, por lo general, podemos tener más de una cuenta publicitaria y por lo general la tenemos. Entonces, podemos optar por usar, si la tienes, tu otra cuenta publicitaria. O sea, tienes dos opciones: o pedir que te la desbloqueen o utilizar una segunda cuenta publicitaria, que es lo más rápido que se puede hacer. Otro de los puntos muy importantes es sobre la saturación de promoción política. Tenemos ahora mismo un público que está visualmente ya saturado de contenido político. Cuando nos vamos a esa saturación a nivel digital, tú puedes lograr el efecto contrario. Es decir, que tú le aparezcas incluso a un público que no es votante, a un público que no va acorde con ese votante que tú quieres atraer, puedes lograr el efecto contrario. Entonces, las redes sociales y la promoción deben ser un complemento de tu estrategia política, de lo que tú estás utilizando de manera externa. Por ejemplo, yo veo una valla de Celine Méndez que solamente me va a decir Celine, me va a decir su partido y me va a decir el año y a qué está aspirando. No me va a decir más de ahí. Sin embargo, en digital, tú puedes llegar... Tú puedes llegar a mí con tu propuesta. Sí. ¿Qué es lo que tú propones? ¿Qué es lo que tú vienes a solucionar? ¿Cuáles son esas propuestas que van a llamar mi atención y que sobre todo van acorde con esa necesidad que yo tengo? Entonces, por lo general nos centramos en hacer lo mismo en digital que lo que estamos haciendo de manera externa. Una valla con tu nombre, tu apellido y la fecha y tu partido no tiene suficiente información
para que yo me sienta atraída por tu candidatura. Entonces, lo ideal es que toda tu publicidad, toda tu promoción se centre en tu propuesta. Eso es lo principal. Pero esa información se va a poner en una valla. Digo, que esa información que tú tienes en una valla donde yo solamente puedo ver tu foto, Claro. que tú la puedas complementar a nivel digital con promoción que vaya acorde y que dé información acerca de tu propuesta, que es lo ideal. ¿Cuándo los políticos pueden entender que es suficiente? Porque a veces es too much. Porque recuerden que las pasadas elecciones, hasta que hubo denuncias de personas que yo no lo vi porque no estaba mirando por ahí, pero en videos para adultos, de contenidos para adultos, específicamente sexuales, aparecía un candidato. Entonces, ¿cuándo tú entiendes que es suficiente? Sí. ¿Hasta cuándo tú dices, ok, es suficiente o aquí? Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a ver una política avasallante de mucho contenido, por lo cual el candidato político o la persona política, la marca política, puede llegar a entender que nunca es suficiente. Pero lo que verdaderamente genera impacto cuando estamos trabajando marca política es la diversificación de tu comunicación. No solamente aparecer de manera avasallante en un solo canal, sino que tú puedas diversificar tus canales y así tú no saturas tanto al usuario por un solo canal, que era lo que pasaba en campañas políticas anteriores. Entonces aquí el tip principal es que tú puedas diversificar los canales, es decir, que no solamente te concentres en aparecer en digital, sino que puedas hacerte de otros espacios que puedan promover tu candidatura de manera sana, de manera diáfana de día, porque decían que los dominicanos consumían, eran creo 11,000 horas viendo ese tipo de contenidos para adultos, que aunque la gente no lo dice estadísticamente, pero hubo muchas denuncias de ese candidato, entonces por eso me llamaron. También pero ahí, y pusieron cuáles eran las páginas pornográficas donde salían candidatos. También tengo una recomendación muy importante y es que tú debes concentrar tu publicidad, segmentar tu publicidad hacia el público votante. Por ejemplo, pero de eso no puede ser. Sí, porque Valentina en la pasada me tenía loca, esa pobre niña que le salen en los muñequitos. Exacto. Por ejemplo, en aplicaciones. Si son aplicaciones que tú consideras que tu público votante las utiliza, sí es importante que aparezca, pero es muy, muy importante que la marca política sepa segmentar y que tú le puedas aparecer a tu público votante. Pero sobre todo que esto no sea limitativo, porque por ejemplo, volviendo al ejemplo de Celine, vamos a imaginar, no sé para qué me gusta que me coja de ejemplo. Para qué demarcación va Celine, pero de repente... la 1, mi amor, la 1. Pero de repente, bueno, Celine para la 1. Entonces, de repente, Celine solamente concentra su segmentación en la 1, pero de repente en Santo Domingo Norte hay personas que votan en la 1. Entonces deberíamos hacerlo completo, no solamente en la 1. Deben haber dos promociones, una que sea segmentada para el público que está dentro de tu demarcación y una de manera general que pueda abarcar todo el Distrito Nacional y Santo Domingo, acogiéndonos a la idea de que hay personas que viven en un sector pero que no votan directamente en esa pues tiene un primito que nos mande a votar por nosotros, ¿verdad, Shirley? Entonces, es decir, les digo que no se centren solamente a que segmentar debe ser de manera limitativa, sino que piensen en esa realidad que vivimos en República Dominicana, donde tenemos votantes que residen en lugares donde no ejercen el derecho al voto. Entonces, aquí algunas recomendaciones. De todos modos, es muy, 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 pero muy importante, como les decía anteriormente, que la publicidad dentro de los espacios digitales sea un complemento de lo que ya tú estás haciendo fuera del área digital. Eso es sumamente importante. Y que mantengas esos dos tipos de publicidad. Una publicidad de manera general para dar a conocer tu persona y una publicidad de manera específica para dar a conocer tu propuesta. Perfecto. Nadia Tolentino con nosotros. Nadia, de verdad, siempre brillante. Creo que son propuestas y consejos que debemos aprovechar, que debemos tratar de sacarle el mayor provecho posible, porque la verdad es que hay una lucha con esto de la publicidad. La gente está saturada, de cara tras cara tras cara.
y uno tiene que tratar de ser memorable sin ser necesariamente sumamente invasivo, porque Totalmente. la gente tiene muchas preocupaciones en el día a día y cuando tú le estás enrostrando una propuesta, por lo general lo que hacen es que la repelen. Y Entonces, sobre todo, Charlene, es muy importante que estamos acostumbrados a una publicidad de rostros y tenemos un público que ahora está demandando una publicidad de propuestas. Entonces, por Amén. ejemplo, en mi residencial yo veo padre e hijo que están aspirando uno a diputado y uno a senador, me reservo el nombre, pero yo no sé ¿Por nada aquí? de ellos en Santo Domingo Norte. Mm. Entonces, residencial está lleno de sus caras, pero yo no sé absolutamente nada de ellos. No sabes si son buenos Ni un vecinos, eslogan, imagínate. ni un buen eslogan No sabes si tiene. son buenos vecinos, imagínate Entonces- como candidatos. Entonces, Claro. el votante, nosotros, la generación millennial, necesita más información para poder votar. Y esas caras se pueden complementar con una buena publicidad donde tú me expliques cuál es tu propuesta y cómo esa propuesta va a satisfacer las necesidades que en este caso tiene Santo Domingo Norte. Así Entonces, es. Bueno, pero ese también debe la ser gente, el yo creo complemento. que también el electorado debe hacer un ejercicio responsable de investigación, porque se pasa uno el día entero en los celulares mirando disparate. Entonces, como mirar por quién vamos a votar o quién se nos está ofreciendo, quién nos llama la atención, Pero en yo creo este que vale caso- la pena, porque si tú viste esos dos nombres, y no hablo de tu caso en específico, pero también hablo de uno que está bombardeado también por propuestas de gente que antes no conocía y que ahora se han convertido en parte del día a día, como un Amado que anda por ahí, y no Carrillo, que sale de la sopa. Entonces ese tipo de gente uno puede investigar y averiguar cuál es el background, qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho. Pero aquí lo más importante es que tu propuesta debe llegar al usuario, no el usuario buscar tu propuesta. Así como las marcas llegan a nosotros Sí, sin sí. nosotros esperarla, asimismo tu propuesta debe llegar a ese público votante que tú quieres conquistar. Nadia Tolentino, Nadia, ¿cómo puede la gente continuar esta interesante conversación? Eso es así, ¿eh? Mis- La promoción y la publicidad debe ser O sea, autosuficiente. Si a usted le interesa sacarle provecho a su inversión. Amén. Búsquela de asesora, búsquela de asesora y páguele esos chelitos que le va a invertir bien. Pueden buscar en mis redes sociales Nadia Tolentino, tanto en Instagram como en Facebook, y también pueden escuchar mi podcast Estratégicamente Hablando. Muy duro. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. De verdad, mi gente. Yo quiero decir algo. Sí, sí, dale. Ay, señor, el próximo 12 sale la Barbie Celia Cruz. Quería decir eso. Ya saben. Buen dato. A comprarla.